Muy bien. Vamos a continuar entonces a partir de este sentido del sueño de desculpabilizarse para empalmarlo con el punto 3 que implica diferenciar cumplimiento de motivo. Cumplimiento de deseo de motivo asociado al deseo como motor del sueño y a la realización de deseo, que no es lo mismo. En la página 139 del texto, Freud indica que el contenido del sueño es un cumplimiento de deseo y que su motivo es un deseo. Nosotros los vamos a diferenciar de esta manera. El cumplimiento está en la línea del anhelo preconsciente. Por lo tanto, se relaciona con los intereses de la vigilia. Eximirse de culpa, culpar a otros, vengarse de estos de esa manera, es decir, lo que él ubica como la desculpabilización. Pero su motivo, en cambio, es un deseo, lo vamos a leer en tanto deseo como motor del sueño y como realización de deseo. ¿De qué se trata? Se trata del deseo inconsciente que ustedes vieron tanto resto de la experiencia de satisfacción como elemento formador del sueño. Recuerdan que los elementos formadores del sueño son el resto diurno y el deseo inconsciente como motor del sueño. Entonces vamos a conectar esto con este deseo que ustedes estudiaron como saldo de la vivencia primaria de satisfacción. De ella queda un resto, una huella, que orienta el deseo y que será su motor, porque es a partir de este que el aparato se satisface alucinatoriamente, buscando una identidad de percepción imposible con aquella satisfacción irremediablemente perdida. Entonces, el deseo como motor del sueño es el que pone en marcha su formación. Freud lo caracteriza como inconsciente e indestructible, luego se articulará con los avatares del complejo Edipo y castración, enlazándose también a lo prohibido y allí lo llamará sexual e infantil. Este deseo inconsciente que leemos aquí como motivo del sueño es distinto entonces al cumplimiento de deseo como anhelo preconsciente. Y diremos de este deseo inconsciente como motor, motivo del sueño, que en él hay realización alucinatoria del deseo a través de su cifrado, de su entramado, a través del trabajo mismo del sueño. En lecturas freudianas, el profesor Osvaldo Delgado lo ubica como realización a través de los representantes psíquicos. Esto nos lleva al último punto que tenemos que abordar, lo que ordenamos al inicio de la clase como el punto 4, que es ubicar los límites a la interpretación. Y vamos a ubicar dos límites. El ombligo del sueño, por un lado, que en este sueño se localiza en la garganta de Irma, y lo hipernítido, que vamos a localizar en relación a los gruesos caracteres de la fórmula de la trimetilamina. Respecto del ombligo del sueño, en la página 132 hay una nota a pie de página, es la nota 18, donde Freud dice que la interpretación de este fragmento no avanza lo suficiente. Y dice allí que todo sueño tiene por lo menos un lugar en el cual es insondable, un ombligo que se conecta con lo no conocido. En otro lugar dirá que se asienta sobre lo no conocido. En el capítulo del olvido de los sueños que ustedes trabajan en prácticos, Freud amplía esta idea diciendo que es preciso dejar un lugar en sombras, un lugar desde donde arranca una madeja de pensamientos que no se deja desenredar. Es como que lo que dice es que el tejido del sueño se espesa y que es desde este punto desde donde se eleva el deseo del sueño. El profesor Osvaldo Delgado, en el capítulo del olvido al ombligo, ubica aquí el límite al encadenamiento asociativo, o sea, el límite al movimiento de desplazamiento. Entonces podríamos decir que si pensamos a lo inconsciente como una trama en la que
cada elemento se articula con otro, aquí el ombligo señala un agujero, un lugar donde falta la trama. Y esto tiene relación con la pérdida estructural que ubicamos en la vivencia primaria de satisfacción. Lo que hay que poder diferenciar también es el ombligo del olvido como efecto de la censura onírica y asociada a esta efecto de la resistencia. Porque esta acepción del olvido es la que da al sueño su carácter fragmentario, lacunoso, su omisión de elementos, sus espacios en blanco, ¿sí? Osvaldo Delgado sitúa en ese mismo artículo que lo que es censura en el sueño va a aparecer como resistencia a la labor de la interpretación. Pero esto es incluido por Freud. Es incluido como parte del sueño, como parte del relato del sueño, y Freud lo pone a trabajar porque supone que allí donde se juega esto fragmentario y lacunoso del olvido es porque algo indica. Entonces, el ombligo del sueño es otra cosa, no se trata de esto, se trata, no es la resistencia, no es el olvido por resistencia o por operación de la censura, sino que se trata de la detención. Lo que señala es que faltan representantes psíquicos. Es un lugar de agujero donde podemos decir que falta trama. Y este concepto es una anticipación en estado práctico de algo que vamos a trabajar más adelante dentro del concepto de represión primaria. ¿Sí? Déjenlo anotado, lo vamos a retomar. El segundo punto de límite dijimos que es entonces, vamos a pasar a ese, lo hipernítido, ¿no? Como un otro límite al trabajo de interpretación. Freud lo trabaja en otros textos, lo hipernítido, lo trabaja en el ejemplo de Signorelli y lo trabaja en los textos sobre recuerdos de infancia y recuerdos encubridores que ustedes trabajarán en la próxima clase con la profesora Yamila Meli. ¿De qué se trata lo hipernítido? Se trata de representaciones dotadas de una intensidad particular. Otra manera de nombrarlo de Freud en esos otros textos que trabajarán luego es una intensidad inusual o un hiperrelieve de algunos elementos, de algunas representaciones. ¿Con qué va a enlazar esto Freud? Lo va a situar como algo ligado a lo pulsional. Es un antecedente del concepto de pulsión que todavía no tenemos. Freud aún no lo ha formulado, con lo cual no disponemos de eso todavía para explicar este valor del límite a la interpretación que lo hipernítido representa. Pero sí podemos ubicar como anticipo de los conceptos que vimos y que son antecedentes del concepto de pulsión, algo en términos de una energía que no se logra ligar en el aparato. Un empuje sobre lo psíquico cuya fuente es una zona del cuerpo, que estará en relación con los orificios del cuerpo y que también se conecta con la experiencia primaria de satisfacción, en tanto el objeto de satisfacción de aquella vivencia mítica está perdido. ¿Sí? Entonces, lo hipernítido vamos a pensarlo como algo que representa esa energía que proviene del cuerpo y que no se ha logrado ligar en términos de representaciones. En este sueño lo podemos ubicar en cómo Freud destaca los gruesos caracteres que ve de la fórmula de la trimetilamina al final del sueño. ¿Sí? Entonces tenemos dos límites al trabajo de interpretación o dos modalidades de cierre del trabajo de la interpretación. Por un lado, lo hipernítido señala algo de lo corporal. Vamos a definirlo como una cantidad que no se logra ligar al aparato de representaciones y que luego Freud reformulará en términos de pulsión. El otro límite es el ombligo, que lo que señala es una ausencia de representación, una ausencia de representante psíquico. Para cerrar nuestro trabajo de hoy, yo quisiera destacar lo que Osvaldo Delgado
señala en el texto del olvido al ombligo, poniendo de relieve algo de la lectura que Jacques Lacan hace de este sueño. Vi a la fantasía de Freud de una placa en esa casa donde él soñó este sueño, que dijera: aquí, tal día, le fue develado al doctor Sigmund Freud el secreto de los sueños. Osvaldo Delgado nos pregunta: ¿a quién está dirigido este sueño? Está dirigido, pareciese que a la posteridad, a la transmisión del psicoanálisis, es decir, a las nuevas generaciones de analistas. Allí Osvaldo Delgado sitúa que podemos leer, junto con la lectura que hace Lacan, un deseo de no ser culpable, más allá de la desculpabilización que Freud explicita. Un deseo de no ser culpable, de transgredir ciertos límites impuestos a la actividad humana. Límites que veremos efectivamente Freud transgrede con su escandaloso descubrimiento de lo inconsciente y que ya veremos con su subversiva idea de la pulsión. Por lo tanto, este sueño es una invitación que Freud nos hace a participar del movimiento del psicoanálisis. Es una invitación que todos quienes hacemos esta cátedra con mucho entusiasmo, con mucha pasión, queremos también transmitirles. Por lo tanto, una vez más, bienvenidos. Esperamos conocerlos pronto, poderlos ver, escuchar. Así que muchas gracias por haber escuchado esta clase y cuídense mucho hasta que podamos volver a encontrarnos. Muchas gracias.